Bueno, jóvenes, entonces empecemos con esta pregunta, fíjense, ya. Vamos a hablar sobre, bueno, vamos a empezar con este ejercicio del momento de inercia, ¿no es así? Ya les había comentado que el momento de inercia siempre la ecuación va a ser masa por ya el radio, está bien, dependiendo de dónde se encuentra el eje de rotación, ya, dependiendo de dónde se vaya a encontrar el eje de rotación. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tuviéramos cuerpos que van a girar, ya, bueno, en ese caso varía obviamente el momento de inercia, ¿no es así? Pero aquí no van a ser cuerpos, con figuras geométricas las que se van a mover. Lo que se van a mover, jóvenes, son pequeñas masas, ¿no? Como podemos observar ahorita. Fíjense, en esta pregunta tenemos, o me indica claramente, que se tiene un triángulo equilátero. Bueno, aquí ya más o menos lo traté de dibujar, ¿no? El triángulo equilátero, su principal característica de un triángulo equilátero, jóvenes, es que tiene sus tres lados iguales, ¿no? Al tener sus tres lados iguales, también tiene ya este, ángulos iguales, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Eh, Perdón, aquí te voy a hacer caso a tu compañero. Ya. Me dice aparte de eso que tiene un pie de lado, ¿no? O sea que de aquí hasta aquí mide un pie, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es el valor en metros, ¿no? Porque siempre vamos a manejar el sistema internacional nosotros, ¿no? Bueno, me dice que tenemos tres masas, ¿ya? Si M1 es 120 gramos, M2 es igual a 100 gramos y M3 es igual a 85 gramos, calcular el momento de inercia por un eje que pasa por su centro geométrico y sea perpendicular al plano formado por el triángulo, ¿ya? Entonces, jóvenes, a ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a anotar los datos, ¿está bien? ¿Ya? Y de ahí ustedes también vayan analizando qué lo podemos hacer, cómo podríamos calcular, ¿no es así? En este caso, fíjense, jóvenes, aquí anotamos los datos, ¿ya? Para empezar, me dice que el lado que tiene el triángulo es, denme un segundito, que el lado que tiene el triángulo, jóvenes, es igual a un pie, ¿no? Eso lo convertimos a metros de una sola vez, jóvenes. Un metro, ¿cuántos pies tiene? O un pie, ¿cuántos metros tiene? ¿Alguien se acuerda? Por eso le dije que es importante siempre las unidades de conversión. Un pie, jóvenes, es igual a 0,3048 metros. ¿Está bien? Bueno, eso quiere decir que la longitud en este caso es igual a 0,3048 metros. ¿No es así? Bueno, ya tenemos el valor de la longitud. Creo que me estoy cambiando un poquito con el tema del tamaño de la letra. Vamos a hacer un poquito más grande. Ya, porque tengo harto espacio, ¿no? Luego tenemos el valor de la masa 1, jóvenes, que me indica que es igual a 120 gramos, ¿no? 120 gramos. Si lo convertimos a kilogramos, bueno, es más que evidente que esto va a ser igual a 0,12 kilogramos, ¿no? No, ya igual no importa. Añadimos la pluviosidad del triángulo. Aquí anotamos el valor de la masa 2, que me indica claramente que son 100 gramos, y esto llegaría a ser igual a 0,1 kilogramos. Aquí mismo voy a anotar la masa 1, ¿sí? 120 gramos, vamos a citar a otros compañeros, que sería igual a 0,12 kilogramos, ¿es así? Y por último, jóvenes, tenemos la masa 3, que me indica que es igual a 85 gramos, ¿ya? Eso sería igual a 0,085 kilogramos, si no me equivoco, ¿ya? Verifiquen, por favor, todos esos valores, jóvenes, ¿ya? El valor de la masa 1 lo voy a eliminar porque necesito yo ese espacio para que no perturbe ya lo que vayamos a realizar en este caso. Ahí. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, como les estaba diciendo, cada lado de ese triángulo tiene un valor de 0,3048 metros. ¿Sí? 0,3048 metros. Si ustedes quieren, pueden colocarlo en centímetros, no va a haber problema. ¿Sí? Un segundo, estoy limpiando la pantalla de la tablet para que no me deje escribir, está un poco sucio. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya cada una de estas masas me imagino que se encuentra en el vértice del triángulo, ¿no es así? Creo que esa partecita le faltó aquí explicar, ya, en el ejercicio este. Pero bueno, no va a haber inconveniente. Denme un segundito. Aquí lo vamos a ver. Fíjense, aquí vamos a tener la primera masa.
¿ya? No importa dónde estén las masas, ¿no? A ver, ahí está la primera masa, ¿ya? Aquí tenemos otra masa. Y en este otro lado tenemos también otra masa. Ahí está. Vamos un poquito más grande. Listo, jóvenes. ¿Ya? Aquí vamos a tener la masa 1. Aquí sería la masa 2. En este otro extremo tendríamos lo que sería la masa 3. ¿No es así? Bueno, jóvenes, el inconveniente va a ser que me lo pide en su centro geométrico. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el centro geométrico? ¿Ya? El centro geométrico de este triángulo. ¿Sí? Para calcular, jóvenes, el centro geométrico de ese triángulo, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Justamente desde el vértice, trazar una línea por aquí, de este otro vértice trazar otra línea, de este otro vértice hacer exactamente lo mismo, que tendríamos trazar otra línea, ¿no es así? Y bueno, en la intersección de esos puntos, jóvenes, ahí va a ser ya el centro geométrico que va a tener ya este triángulo equilátero. Ya, denme un segundito, ahorita lo voy a realizar eso, lo que les estaba comentando, para obtener el centro geométrico. ¿Sí? Buscando algo positivo allá. Bien. Ahora, eso lo vamos a hacer con otro color para que resalte, ¿no es así? Y bueno, fíjense, a ver, primero voy a lanzar de la parte de arriba, voy a tratar de dibujar, más o menos aquí estaba el vértice, y lo voy a dibujar de esta manera. A ver, más o menos ahí, ya. Ahora vamos a dibujar, ya. Obviamente que este vértice tengo que unirlo con el centro geométrico de este lado, ¿no? De este cateto, ¿ya? Pero lo estoy tanteando más o menos yo, con la regla, ¿no? Ahora, desde este vértice tiene que ir hasta el centro geométrico de, de este lado, ¿no? Ya, eso es lo que voy a hacer. Ya, a ver, como yo ya tengo mi regla aquí, la reglita aquí, yo ya más o menos estoy dibujando directamente hasta su centro geométrico, ¿sí? Más o menos ahí. Y eso quiere decir que me faltó. ¿Listo, jóvenes? Ahora del otro lado lo mismo, ¿no? Aquí más o menos sería la mitad, desde ahí hasta el vértice, ¿no? Del otro lado. Bueno, eso creo que me pasa por lo que no se ve bien los vértices, ¿no? ¿Ya? La cuestión que esos tres puntos tienen que, esas tres líneas tienen que converger, ¿no? Ya tienen que hacer convergencia. A ver, vamos a hacer otra vez. Sí, vamos a disculpar. ¿Ya? La parte que no se ven, pues no los vértices. Voy a borrar estas esferitas, después lo dibujamos si quieren, igual no importa. Ahí está. Bueno, vamos a hacer lo mismo de nuevo. Vamos a repetirlo. Ya, la mitad, por ejemplo, de este lado, jóvenes, llegaría a ser más o menos por aquí, ¿no? Sí, estamos en lo correcto. Lo malo es que no se puede medir, ¿no? No lo puedo medir porque la pizarra es virtual aquí. El centro más o menos sería por aquí. Y el centro más o menos sería más o menos por ahí, ¿no? A ver, denme un segundito. Vamos a hacer lo siguiente. Se movió todo esto. Sí, ahí está bien. Está bien ahí el centro. Ese es más o menos un poquito más abajo tal vez. Ya no importa, está bien, Rey. Sí, ya. Vamos a hacerlo entonces. Bueno, entonces trazo una línea hasta este punto, pero lo voy a dibujar a medias porque ya saben que solamente necesito, a ver, hasta donde convergen, ¿sí? A ver ahí. Ya, luego desde el otro extremo hasta el otro vértice, ¿no? Vamos a empezar del lado derecho del triángulo, desde ahí. Ahí está. Y la siguiente sería más o menos de esta manera. En este caso creo que sí me va a salir bien. Sí, efectivamente. Casi, casi, ¿no? Un poquito, casi perfecto, ¿sabes? ¿No? La cuestión, joven, es que este de aquí va a ser el centro geométrico, ¿ya? Y bueno, jóvenes, ahí va a estar el eje,
donde todos esos extremos, donde estos cuerpos que están en los extremos van a empezar a girar. No sabemos cómo van a girar, no sabemos si van a girar hacia la derecha, no sabemos si van a girar hacia la izquierda, la pregunta no me indica, ¿no? Pero la cuestión es que ese es el eje donde va a girar, ¿no? Ya, por aquí es básicamente como si saliera un palito. A ver, para que lo entiendan un poquito mejor, fíjense que ahorita justamente tengo un triángulo aquí en mi mano. A ver, voy a encender la cámara, jóvenes. Fíjense, a ver, este es el triángulo, ¿no es así? Este de aquí es el triángulo, ¿ya? Este es el triángulo de aquí, entonces este sería el eje, fíjense, ¿ya? Este palito, fíjense, y este eje es básicamente perpendicular al triángulo, ¿no? Fíjense, el palito es perpendicular al triángulo. Entonces la pregunta me pide calcular el momento de inercia justamente, ¿no es así?, en su centro geométrico con una línea que sea perpendicular a su centro geométrico, ¿no? Entonces todos los cuerpos que se encuentran al extremo van a girar de esta manera, ¿no? Van a girar de esta manera. Entonces, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a ir de nuevo a la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es calcular cuánto mide esta distancia de aquí hasta aquí, la distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Para empezar, jóvenes, esta distancia de aquí la vamos a llamar, a ver, vamos a poner un nombrecito. Le vamos a llamar la distancia R, ¿ya? ¿Sí? Le vamos a llamar R. ¿Por qué le voy a llamar R, jóvenes? Porque se sabe muy bien, jóvenes, que un triángulo, que esta distancia que tenemos desde este vértice hasta este punto, hasta el centro geométrico, es el radio de una circunferencia, ¿ya? Es el radio de una circunferencia. Si quieren, les voy a mostrar ahorita, fíjense. Precisamente estaba haciendo eso antes de que empecemos la clase. Miren. A ver, aquí tengo una circunferencia, fíjense. Lo vamos a mover y pueden observar ahí, jóvenes. Lo ubicamos bien al centro. Ahí está. ¿No? Listo. Y ahora, como ustedes pueden observar en esta gráfica, jóvenes, la distancia que hay de aquí hasta aquí es básicamente el radio que tiene esta circunferencia. Y si se dan cuenta, desde este punto hasta este vértice también es el radio que tiene la circunferencia. Y la distancia que hay desde el centro geométrico del triángulo hasta este punto, también, jóvenes, es el radio de la circunferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener que esta R va a ser igual, así que no va a ser necesario que coloquemos diferentes nombres, ¿no? Este va a ser R1, R2 y R3, nada que ver, ¿no? Todas van a tener el mismo valor de R. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? A ver. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Nadie? Ya. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo voy a...? Aquí lo más difícil va a ser calcular, ¿ya? R. Porque aquí me pide calcular el momento de inercia por un eje que pasa por su centro geométrico y es perpendicular al plano formado por el triángulo, ¿no? Ya les he mostrado el triángulo con el palito, el palito representaba el eje que salía desde este punto, ¿no? Y que era perpendicular a este plano, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, para que se den cuenta, aquí voy a anotar la fórmula con la que nosotros teníamos que calcular el momento de inercia. El momento de inercia total va a ser igual, ¿ya? Al momento de inercia 1 más el momento de inercia 2 más el momento de inercia 3. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, el momento de inercia total va a ser igual al momento de inercia 1, que sería, jóvenes, simplemente la masa 1 por la distancia 1. ¿Qué distancia? La distancia que hay desde donde se encuentra la masa 1, que estaría aquí, hasta el centro geométrico, ¿no? Ahorita lo vamos a dibujar las masas de nuevo, ¿sí? Todo esto más el momento de inercia 2, que sería la masa 2 por la distancia 2. Aquí tenemos la masa 2, y desde este punto hasta este punto, sabemos cuál es la distancia. Va a ser R, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, aquí vamos a tener masa 3, ¿ya? Por la distancia hacia el punto 3. Bueno, jóvenes, y como les acabo de explicar hace un momento, ¿no es así? La masa 1 se encuentra, hasta el centro geométrico, se encuentra a una distancia que le hemos denominado nosotros R, ¿no? Por lo tanto, aquí colocamos por R al cuadrado. Más la masa 2, aquí me estaba equivocando, aquí era distancia 1 al cuadrado, distancia 2 al cuadrado, y aquí era distancia 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora sí, masa 2 por R también al cuadrado.
más la masa 3 por R también al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, básicamente, jóvenes, de aquí podemos reducir muchas cosas, ¿no? El momento de inercia total va a ser igual a R cuadrado, que sacamos factor común, todo esto por la masa 1 más la masa 2 y más la masa 3. ¿Sí? Eso sería, jóvenes, solamente de esta forma. Entonces, para ello, fíjense, ¿qué es lo que necesito? Necesito calcular el valor de R. Entonces, ¿cómo voy a calcular el valor de R? De la siguiente forma, fíjense, a ver. Cada lado, para empezar, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cada lado sabemos que mide L. De aquí a aquí, L. De aquí a aquí, un pie. De aquí a aquí, un pie, ¿no es así? Pero fíjense, esta línea que aquí demarqué yo, desde aquí hasta este extremo, ¿cuánto valdría, jóvenes? ¿Cuánto valdría ahí? Medio pie. Exacto, valdría medio pie. O sea que aquí le vamos a colocar L medios. Y al otro lado también le vamos a colocar L medios. L medios más L medios me sale L, ¿no? ¿Sí? O un medio de pie y un medio de pie, ¿no? Ahora, el problema es que yo quiero calcular R, pero tampoco sabemos cuánto es este ángulo. Pero tampoco sabemos cuánto vale este cateto. Entonces, jóvenes, aquí sí o sí hay que jugar siempre con el tema de las... Denme un segundito, voy a buscar otro color. Tenemos que jugar con estas figuras geométricas, ¿ya? Ahora, no sé si se dan cuenta. Desde aquí hasta este punto sería el radio otra vez, ¿no es así? Pero, jóvenes, se sabe perfectamente bien que cuando tenemos un triángulo equilátero, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la mitad del radio, ¿ya? Por teoría. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita, fíjense, a ver. Este cateto, jóvenes, que tenemos aquí, ese cateto, jóvenes, es la mitad del radio. Desde aquí hasta aquí es R medios. R medios. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces ya tengo este triángulo rectángulo, tengo este valor de R, Una pregunta. tengo R medios y tengo L medios. Dígame. El R medio también aplica para los otros lados, ¿no? O solo para ese lado. Solo para este lado. No te olvides que de aquí hasta aquí, eso sería R. Y de aquí hasta aquí es R, porque fíjate, está tocando a la circunferencia. Aquí no toca la circunferencia. De aquí a aquí no está tocando la circunferencia. Tengo que bajar hasta aquí abajo para recién tocarlo. ¿No es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, la distancia que hay desde el centro geométrico hasta este punto sería R. Pero desde aquí hasta donde se choca con el cateto del triángulo sería la mitad de R. ¿Ya? La mitad de R. R medio. Eso se sabe por teoría. Entonces, jóvenes, el único dato que yo tengo solamente es L. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder calcular R? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? No está difícil, jóvenes, recuerden, hagan la memoria, hagan un esfuerzo. ¿Cómo podríamos calcular, jóvenes, R? Asumir que todo eso que está ahí es un triángulo y que tenemos L medio y con un ángulo. No, fíjense aquí, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué estoy formando ahí con esta línea verde, esta línea blanca y esta línea amarilla? ¿Qué hemos formado ahí? Triángulo, Un equilátero. triángulo. No, este es el equilátero. Todo lo que está con amarillo es el equilátero. Pero esta línea verde Triángulo con el... rectángulo. Exacto, es un triángulo rectángulo. ¿No es así? Es un triángulo rectángulo. Esta es la hipotenusa, este puede ser el cateto adyacente y este el cateto opuesto, dependiendo de dónde va a estar el ángulo. Si el ángulo está aquí, cateto adyacente, cateto opuesto, ¿no? Pero no me interesa el ángulo, no necesito el ángulo para calcular R, jóvenes. ¿Por qué? Lo voy a calcular aquí, porque yo voy a utilizar esta ecuación que ustedes nos están acordando para poder calcularlo. Pitágoras. Exacto, el teorema de Pitágoras. Con esa ecuación, jóvenes, vamos a calcular lo que sería L. ¿Cómo era la ecuación de Pitágoras? Pitágoras me dice que la hipotenusa, o sea, en este caso sería R, la hipotenusa es R, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente, digamos que esto es el cateto adyacente, sería entonces L sobre 2, todo esto elevado al cuadrado, más el cateto opuesto que sería esto de aquí,
Entonces sería R sobre 2, también elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, jóvenes, no sé si se dan cuenta, aquí en esta ecuación solamente tenemos una incógnita, y esa incógnita es R. Entonces, de esta ecuación yo voy a determinar, jóvenes, lo que sería L. L, que digo R. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí solamente me quedaría R cuadrado. Al otro lado, ¿qué me va a quedar? Aquí, ¿qué me queda? Me quedaría L al cuadrado sobre ¿cuánto? 4. Sobre 4. Eso quiere decir que al otro lado también vamos a tener R cuadrado sobre 4. Ahora, este R cuadrado sobre 4 pasa al otro lado como negativo. Aquí vamos a tener R cuadrado menos R cuadrado sobre 4. Todo eso va a ser igual a L cuadrado sobre 4. Ahora, esos dos son términos semejantes. ¿Cuánto sería? Este 4 pasa a multiplicar. 4 menos 1 quedaría 3 cuartos. Si no me equivoco, sale 3 cuartos de R al cuadrado. Todo esto va a ser igual a L cuadrado sobre 4. ¿Está bien, no? 3 cuartos. Revísenlo a ver. Sí, 3/4. Ya, 3 cuartos, jóvenes. Ya, son términos semejantes. Aquí tiene 1 y aquí es menos un cuarto. Entonces, 1 menos un cuarto sale 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Bueno, jóvenes, este 4 con este 4, obviamente se ve que se puede simplificar. Simplificamos entonces. Y de aquí, jóvenes, caramba, y de aquí, jóvenes, tendríamos lo siguiente. R cuadrado va a ser igual a L cuadrado sobre 3. Y para deshacerme de ese cuadrado, aplicamos raíz cuadrada. Ahí está. Por lo tanto, jóvenes, R va a ser igual a la raíz cuadrada de L. ¿Y cuánto vale L? 0,3048. Un segundito. Ahí está, 0,3048 metros. Todo esto dividido entre 3. Jóvenes, ¿cuánto sería el valor de R? Calculenlo. 0,18. ¿No hay más decimales? Lo redondea. Ah, Inge, ¿está elevando al cuadrado la L? ¿O no? Sí. muy buena observación. Justamente eso iba a decir ahorita. Me había olvidado esto, elevar al cuadrado, ¿no? Teníamos que elevar al cuadrado. ¿Ya? Creo que no se nota ahí. Espera un ratito. Lo vamos a borrar la raíz. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahora sí, jóvenes. ¿Cuánto sería, en este caso, R? Lo mismo. 0,176. 176 metros. ¿No es así? Fíjense, como les dije, lo más complicado en este ejercicio era calcular R. ¿Ya? Lo más complicado de este ejercicio simplemente era calcular R. Por lo tanto, jóvenes, ahora nos venimos a este lado. Nos venimos a este lado y tranquilamente ya podemos calcular el momento de inercia total, ¿no es así? Que va a ser igual a 0,176 metros, todo esto elevado al cuadrado. Todo eso por la masa 1, que sabemos que es igual a 0,12, más la masa 2, que es igual a 0,1, más así, y más 0,0085, y aquí sería kilogramos, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, Una pregunta. ¿cuánto sería primero? Y de ahí me dicen, me preguntan lo que quieran. El resultado, ¿No tenía que dividir el radio entre 2? disculpa, ¿No tenía que dividir el radio entre 2? el radio divide entre 2. No, porque como les dije, por eso fíjense, a ver, aquí, a ver, atiendan. Nosotros sabemos qué es el radio. Aquí está la masa. Desde donde está la circunferencia hasta el centro, ese es el radio, ¿no? El radio de la circunferencia. Desde aquí hasta este extremo, también sería obviamente el radio de la circunferencia. Desde aquí hasta este extremo, también es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Ahora, desde aquí hasta este punto es la mitad del radio. ¿Sí? Y desde este punto, fíjense, hasta aquí también sería R medios. ¿Ya? R medios más R medios me va a salir R. ¿No es así? Entonces, no sé si se dan cuenta, pero
Desde aquí hasta aquí, obviamente es el radio de la circunferencia. Se puede observar que es el radio de la circunferencia. De aquí hasta este punto donde está la circunferencia, también es el radio de la circunferencia. De aquí hasta aquí, también es el radio de la circunferencia. A ver, atiendan. Y si yo trazo una línea así, ¿qué distancia hay de aquí, del centro, hasta aquí? Jóvenes. L. El radio también, ¿no es así? De aquí hasta aquí, jóvenes, también es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuánto sale aquí, jóvenes? ¿Cuál sería el resultado? En total todo sale 9,44 por 10 a la menos 3. Y de nuevo, 44 por 10 a la menos 3. Esto sería igual a kilogramos por metro cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que haya calculado diferente? Por favor, verifique este resultado. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya. Bueno, jóvenes, eso sería todo para este ejercicio. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, consultas, preguntas, jóvenes? Quedó claro esta partecita, ¿no? De lo que se estaban confundiendo, R medios y R medios. De aquí, hasta donde está el triángulo, hasta el cateto del triángulo, es R medios. De aquí hasta aquí, también es R medios. Desde el centro hasta aquí, obviamente que va a ser R, ¿no? Y nosotros queríamos, el momento, no se olviden, el momento de inercia es igual a la masa 1 por la distancia que hay entre la masa y el punto y el eje de rotación. Aquí está la masa 1, ¿y dónde está el eje de rotación? Está aquí. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Es R. La masa 2 hasta la y por la distancia hasta el punto de rotación. ¿Y qué distancia hay desde la masa 2 hasta el punto de rotación? También es R. Y la masa 3 por la distancia que hay hasta el punto de rotación, ¿qué sería, jóvenes? R, ¿no es así? ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Qué pasaría si no nos da una de las masas? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si no nos da una de las masas? Si no te da el valor de las masas. De una de ellas. Bueno, pues entonces ahí yo creo que yo creo que por lo menos te debería dar R para que vos calcules esa masa, ¿no? ¿Ya? O sea, no te puede, jóvenes, no les puede dar dos incógnitas, ¿ya? Si no, no lo van a poder resolver, ¿ya? Entonces, en este caso, sí me daba, no me daba R, pero sí me daba los datos para que yo pueda calcular R, ¿no es así? Y me da las tres masas. Ahora, otra cosa hubiera sido que me dé R, ¿no es así? Que me dé R, ¿ya? Y que me dé el momento de inercia total, que me dé este momento de inercia total y me dé las dos masas, la masa 1 y la masa 2, pero que me pida calcular la masa 3, ¿no? Entonces no me puede dar tantas incógnitas, digamos, para no resolverlo, ¿no? Siempre me va a dar los valores suficientes para poder resolver cualquier ejercicio. Rara es la vez cuando un docente se olvida de dar datos, ¿no? Es rara la vez cuando un docente se olvida de dar algún dato. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si dice que el eje de rotación está en uno de los vértices? Ya no se contaría la masa que está en ese vértice, digamos. Por ejemplo, en Exactamente. el vértice de la masa 1. Exactamente. Si el centro de rotación fuera aquí, jóvenes, si el centro de rotación fuera ahí, lo mismo, como les mostré hace rato, ¿no? En vez de que el palito salga por aquí, el palito está aquí. Este sería el eje, ¿sí? Este de aquí sería el eje de rotación. Entonces, jóvenes, por aquí, jóvenes, va a rotar, ¿no es así? Todo el sistema va a rotar por gracias a este punto, ¿ya? Entonces, no se olviden que el momento de inercia es masa por distancia, ¿no? Si sobre este mismo cuerpo está el eje de rotación, obviamente, ¿a qué distancia se encuentra esta masa 1 del punto de rotación?
No tiene distancia, ¿no es así? Por lo tanto, aquí en ese caso, el momento de inercia para ese punto sería 0. No se tomaría en cuenta. Pero este punto de aquí, este cuerpo de aquí, con respecto a este, sí tiene distancia, ¿no? Este es el punto de rotación. Hasta este punto sabemos que es L. Este punto, este cuerpo, ¿no es así? ¿Ya? Con respecto a este punto de rotación, también tenemos una distancia que sabemos que es L, ¿no? Entonces, sí habría momento de inercia 2 y momento de inercia 3, pero no habría momento de inercia 1. ¿Ya? No habría momento de inercia 1. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Entonces no se contaría ni su masa ni su distancia, ¿no? Por eso les digo, a ver, si este fuera el punto de rotación o el eje de rotación, nosotros sabemos que el momento de inercia es masa por distancia. Este es el punto de rotación ahora. ¿A qué distancia se encuentra la masa 1 del punto de rotación? Sí tiene masa, pero no tiene distancia, por lo que eso me indica que no realiza un momento. ¿Ya? No realiza un momento. Sí hay masa, pero no hay distancia. Entonces, si no tiene distancia, no va a realizar un momento. ¿Ya? Un momento de inercia. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera preguntar algo, jóvenes? Preguntas, consultas, jóvenes. No se olviden que ya no falta mucho para su examen. ¿Es el lunes su examen? Sí. Sí. Ya. Y si no fuese un triángulo equilátero, Este es un triángulo equilátero. no, si no fuese. Pero si no fuese, pero ¿qué figura quieres, digamos, no? Si fuera un cuadrado es más fácil. Claro. Si fuera un cuadrado sería mucho más sencillo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ese sería, creo, el siguiente ejercicio, fíjense. No es un cuadrado, pero es casi aproximadamente igual que un cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, ¿qué tenemos en esta pregunta? ¿Ya? En esta pregunta, jóvenes, lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Tenemos 4 masas, ¿no? Que tiene 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos y 1 kilogramo, ¿no? Vamos a anotar esos datos, a ver. Denme un segundo. Ya, ahora sí vamos a anotar las masas. Masa 1, jóvenes, sabemos que es igual a 2 kilogramos. Masa 2, en este caso, es igual a 3 kilogramos. Masa 3 es igual a 4 kilogramos. Y la masa 4 da la casualidad de que es igual a 1 kilogramo. ¿Es así? 1 kilogramo. Dice la pregunta, se encuentra en los puntos cardinales norte. Ya, la masa 1 estaría en el norte, la masa 3 estaría en el este, la masa 4 estaría en el sur y la masa 1 estaría en el oeste. Ya, por eso dice respectivamente. ¿Ya? Respectivamente. Y están rígidamente unidas mediante un armazón circular, dicen, ¿no? Un armazón circular, ¿ya? De 25 centímetros de radio. Y de, ¿qué más dice? A ver, y de peso despreciable, ¿no? ¿Ya? Bueno, la pregunta me pide claramente calcular. Entonces, jóvenes, aquí lo primero que vamos a hacer es básicamente dibujar un eje de coordenadas, ¿sí? Denme un segundo, a ver. Vamos a dibujar ahorita el eje de coordenadas y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ya? A ver, vamos a cambiar esto. Primero, bueno, un segundito, por favor. Vamos a trazar 2 líneas, ¿no? ¿Dónde están las líneas? Aquí están. Ahí está, le vamos a dar otro color. Vamos a usar amarillo. Le vamos a dar espesor. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces bajamos este eje de coordenadas, lo dejamos ahí. ¿Sí? Ahora vamos a volver a dibujar otro. Ese sería el eje X, ¿no? Vamos a dibujar el eje de las Y. Dibujamos aquí. No puedo dibujarlo lamentablemente en la pizarra directo porque se hace un problemón. Entonces ahora esto lo bajamos y fíjense, lo voy a dibujar justo al, voy a tratar de dibujarlo justo al medio, ¿no? No puedo ubicarlo, pero bueno, no importa. Veríamos que es así. Un poquito más abajo.
¿Ya? Bueno, la cuestión, jóvenes, es que me dice que tiene, ¿dónde está? Un armazón circular, dicen, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a dibujar una circunferencia. Para no hacernos tanto lío, lo vamos a dibujar de esta forma. ¿Ya? Listo. Y eso lo bajamos aquí. Y vamos a tratar de colocarlo justo al medio, ¿no? Ahora sí, ahí está el medio. Listo, jóvenes. Ahí está. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos en este caso? ¿Ya? Tenemos este armazón, obviamente que que la parte de arriba es el norte, la parte inferior sería el sur, ¿no? A la derecha, ¿qué tenemos? ¿El este o el oeste? El este. Este. Y al otro lado tenemos el oeste, ¿no es así? Pero bueno, fíjense, la masa 1, según la pregunta, me indica que la masa 1 se encuentra en el norte. Aquí lo vamos a dibujar la masa 1. Masa 1. Chiquitito nomás, ¿no? Ahí está. ¿Qué distancia hay, jóvenes, desde aquí hasta el origen? A ver. Radio. Exacto, el radio de 25 centímetros. ¿No es así? La masa 2 me dice que está al este. Entonces lo dibujamos al este de la masa 2. Listo, jóvenes. La masa 3 claramente me indica que se encuentra en el sur. Y bueno, por último, en el oeste tendríamos lo que sería la masa 4. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces fíjense a ver. Lo primero que me indica, ¿ya? ¿Qué me indica primero? En el inciso A me pide calcular el momento de inercia respecto al eje perpendicular de A, del, de perpendicular A que se encuentra en el punto oeste. O sea que aquí, de aquí va a salir una línea que va a ser perpendicular a este plano. O sea que básicamente, jóvenes, la línea perpendicular está apuntándonos a nosotros, ¿no es así? Como lo que les he mostrado con el triángulo igual. Este va a ser mi eje de rotación, ¿no es así? Este de aquí va a ser mi eje de rotación para el inciso A, ¿ya? Ese de ahí, jóvenes, va a ser el eje de rotación. Entonces, anotamos inciso A primero. Aquí vamos a anotar inciso A, ¿ya? Aquí dibujamos el eje de rotación. Listo, de esta manera, fíjense. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No nos olvidemos que para calcular el momento de inercia es masa por distancia al cuadrado. ¿No es así? ¿A qué distancia se encuentra la masa 2 de este punto de rotación? ¿Mm? ¿Qué distancia hay de aquí hasta aquí, jóvenes? R al cuadrado. Radio al cuadrado. Diámetro. No. 2 veces el radio. Dos veces el radio está bien, o también el diámetro, ¿no es así? La distancia que hay de aquí hasta aquí es el diámetro o dos veces el radio. Muy bien. El problema, jóvenes, va a ser esta distancia. ¿Qué distancia hay de aquí hasta aquí? No sabemos. ¿No es así? No sabemos. Entonces aquí voy a anotar, jóvenes, primeramente la ecuación, ya de la siguiente manera. El momento de inercia total va a ser igual al momento de inercia 1 de primera masa, de la segunda masa, de la tercera masa y de la cuarta masa. ¿Cuál de estos cuatro cuerpos no me generaría un momento de inercia? La 4. El 4. ¿No es así? El 4 no me genera un momento de inercia. ¿Por qué? Porque no tiene distancia. ¿Ya? Porque no tiene distancia. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces ya sabemos que la masa 2 se encuentra a una distancia que es el diámetro al cuadrado. ¿No es así? Perdón, al diámetro nada más. Ya, denme un segundito, jóvenes, voy a contestar una llamada y continuamos. ¿Está bien?
Listo, jóvenes. Entonces, fíjense, continuamos, ¿ya? Aquí, por lo tanto, caramba, me estaba equivocando. Aquí, por lo tanto, jóvenes, el momento de inercia total va a ser igual a la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado, más la masa 2 por la distancia 2 elevado al cuadrado, y más la masa 3 por la distancia 3 elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, jóvenes, aquí ya hemos anotado que la distancia 3, jóvenes, perdón, no es la distancia 3, que la distancia 2 es igual a 2 veces el radio. ¿No es así? Entonces, ¿cuánto sería el radio, jóvenes? Sale 25 centímetros. O sea que 0,25 metros, ¿no? 2 por 0,25 metros. ¿Cuánto sería la distancia 2, jóvenes, entonces? Sería 0,5, ¿no? 0,5. Muy bien. Entonces tenemos que calcular ahora la distancia 3 y la distancia 1. Pero aquí está lo curioso, fíjense. ¿Cómo yo voy a calcular la distancia? Lo vamos a calcular de esta forma, fíjense. La distancia 1, jóvenes, sería esta distancia. Esta sería la distancia 1. ¿Se dan cuenta que estamos formando otra vez un triángulo rectángulo? Y esa de aquí sería la distancia 3. ¿Cuál sería mayor, jóvenes? ¿La distancia 1 o la distancia 3? Son iguales. Son las mismas. Ah, muy bien. La distancia 1 es igual a la distancia 3. ¿Y cómo podemos calcular la distancia 1 y la distancia 3? Enfoquémonos en la distancia 1. ¿Cómo calcularíamos la distancia 1? Suma de cateto. Muy bien. Pitágoras, ¿no es así? Este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, ¿no? Eso quiere decir que la distancia 1 y la distancia 3 son iguales, ¿no? Espérenme un ratito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia 1, que va a ser igual al cuadrado, distancia 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente. ¿Cuánto valdría el cateto adyacente hasta aquí? De aquí hasta aquí. ¿Cuánto sería? Radio. El radio, exactamente. O sea, 0,25 pero al cuadrado. Más 0,25 pero al cuadrado también. ¿No? Porque el cateto opuesto también vale 0,25, es el radio. Entonces, jóvenes, por favor, determinen cuánto sería la distancia 1. ¿Cuánto sería la distancia 1, jóvenes? 0,35. ¿A todos les sale el mismo resultado? ¿No hay algún decimal más por ahí? 35, ¿no? 0,35. No hay más decimales entonces, ¿no? Bueno, jóvenes, tenemos, al calcular la distancia 1, hemos calculado la distancia 3. Por lo tanto, jóvenes, lo que nos toca ahora es calcular el momento de inercia total. ¿No es así? Que en este caso sería igual a la masa 1, que sabemos que tiene un valor de 2 kilogramos. Las unidades las vamos a dejar afuera. 2 kilogramos por la distancia 1 al cuadrado. A ver, en un segundo. ¿Ya? Distancia 1 al cuadrado, que sabemos que es igual a 0,35 elevado al cuadrado. Más el momento de inercia 2, que sabemos que esto va a ser igual a 3 kilogramos por la distancia 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale la distancia 2 al cuadrado? Vale 0,5. Por lo tanto, aquí colocamos 0,5 al cuadrado. Más el momento de inercia 3. De aquí hasta este punto, sabemos que su masa es igual a 4 kilogramos por la distancia 3, que sería 0,35, caramba, también al cuadrado. Cerramos corchetes y colocamos kilogramos por metro cuadrado. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el momento de inercia en el punto A? Porque la pregunta dice en el punto A, ¿no? Uno coma 485.
¿Todo les sale ese valor, jóvenes? Sí, Sí, está está bien. bien. Sí. Muy bien. Está bien. Muy bien, entonces. Ahora vamos a hacer el inciso B. A ver si me alcanza el espacio aquí. Lo hacemos en este lado. Ahí, un segundo, voy a sacar algo más. Ya está, ya. En el inciso B, jóvenes, me pide claramente lo mismo, ¿no? Un segundito, a ver. Inciso B. El momento de inercia total, pero en el punto B, que va a ser igual al momento de inercia 1, más el momento de inercia 2, más el momento de inercia 3, más el momento de inercia 4. El punto B se encuentra justo en el este ahora, ¿no? Precisamente en el lado opuesto. Aquí. ¿No es así? Justamente en este punto. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que no va a haber momento de inercia 2, ¿no? Momento de inercia 2, chao. Por lo tanto, jóvenes, aquí sería masa 1 por la distancia 1 al cuadrado, más la masa 3 por la distancia 3 al cuadrado, más masa 4 por la distancia 4 al cuadrado. Bueno, jóvenes, lo primero que vamos a hacer o verificar es ¿cuánto sería la distancia 1? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tendríamos, jóvenes? A ver. 0,35. Exacto, 0,35. sería este mismo valor. Sería ese mismo valor. La distancia 1 y la distancia 3 tienen el mismo valor, que va a ser 0,35 metros. Y la distancia 4, jóvenes, ¿qué distancia tendría? El 0,5. Exacto, 0,5. Bueno, jóvenes, por lo tanto, el momento de inercia total en el punto B va a ser igual a cochete, es así, masa 1 por distancia 1. ¿Cuánto valía la masa 1? 2. 2 por 0,35 al cuadrado. Más masa 3, y sabemos que la masa 3 vale 4. La masa 3 por también 0,35 al cuadrado. Más la masa 1, que sabemos que vale 1 kilogramo, por, ¿cuánto era? 0,5, ¿no? La distancia 4. 0,5 al cuadrado. Y cerramos corchete, no me alcanzó el espacio para colocar las unidades, jóvenes, pero ¿cuánto sería, jóvenes, el momento de inercia total en el punto B? Poniendo, por favor. $0,985. 0,985 kilogramos por metro cuadrado. ¿A todos les sale el mismo resultado, jóvenes? Verificar, por favor. Sí, está bien. Bueno, señores, entonces de esa manera hemos resuelto el inciso A y el inciso B. Ahora tenemos que resolver el inciso C, donde me pide claramente calcular el momento de inercia para un eje perpendicular al plano, pero que pase por su centro geométrico. Eso quiere decir que el centro geométrico va a ser este. ¿No es así? El eje, el centro del eje de coordenadas. Justamente tiene que salir por aquí. Hacerlo con otro color mejor. Ahí está. De ahí, ¿no? Y esto está fácil, porque no nos olvidemos que el momento de inercia es masa por distancia. ¿Qué distancia tiene la masa 1 hasta este punto? 0,5. ¿Qué distancia tiene este punto, hasta este cuerpo hasta este punto? 0,5. Esta masa hasta este punto, también 0,5. Esta masa hasta este punto, también 0,5. No Por lo es tanto, 0, perdón, 25. Exacto. 25. ¿Ya? Estaba acordando del radio más bien. Del diámetro en vez del radio, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esa manera vamos a calcular el inciso C de forma directa. Momento de inercia en el origen. Que va a ser igual, jóvenes, fíjense, al radio al cuadrado, ¿no? Por la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 y más la masa 4, directamente. Ya, el momento de inercia, jóvenes, en el origen va a ser igual a 0,25
paréntesis, paréntesis, al cuadrado, todo esto por la masa 1, que sabemos que vale 2, la masa 2 vale 3, la masa 3 vale 4, y la masa 4 vale 1 kilogramo, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿cuánto sería en este caso el momento de inercia en el origen? 0,625. 0,625. 25. 25. Listo, jóvenes, esos serían los ejercicios. Creo que estos son los ejercicios más comunes que he visto en los de la ingeniería Canizares sobre el momento de inercia. Creo que no hay más, la verdad, no he visto otros. No sé si ustedes han visto otros por ahí ocultados, los modelos. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? Bueno, Lo del radio al cuadrado, Inge, ¿me lo puede explicar de nuevo, por favor? el radio al cuadrado, esto, no nos olvidemos, por eso les dije que el momento de inercia es masa por distancia al cuadrado. ¿Qué distancia tiene esta masa? Hasta aquí, radio. Radio al cuadrado, ¿no? Masa por distancia al cuadrado. Entonces, masa 1 por el radio al cuadrado. La masa 2, ¿qué distancia también tiene hasta este centro, hasta el centro? También tiene el radio, ¿no? Por eso es masa 2 por su distancia al cuadrado. Masa 3 por su distancia al cuadrado y masa 4 por su distancia al cuadrado. Las 4 masas jóvenes tienen una distancia hasta este punto de su radio, ¿no? ¿Ya? Pero sabemos que el momento es masa por distancia al cuadrado. Por eso es que aquí yo le puse radio al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes? Para que les aclare. Quiera que les aclare. ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, yo creo que no hay dudas. Creo que quedó bastante claro. No sé si vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, jóvenes. En el cual, fíjense, tenemos este ejercicio ya que he visto también en un examen final de la ingeniera. No sé si ustedes lo habrán visto. ¿Cuándo se pasó modelos de examen? ¿De final? ¿O les pasé? Creo que al final no, Inge. Ya, les voy a pasar. La verdad no me acuerdo, pues si ustedes no me dicen nada, tampoco me voy a acordar. ¿Ya? Continuemos a ver entonces, jóvenes, con esta otra pregunta. Esa pregunta... De cinemática. No lo escucho. Si no, parece que está mal el Ejercicio de internet. cinemática casi no pone, ¿no? Pone nomás. Yo les voy a pasar ahorita a mover el examen para que ustedes practiquen, pero casi la mayoría de los ejercicios que les voy a pasar de los modelos de exámenes del examen final, jóvenes, son casi todos ya creo los tengo hechos en los videos que les he pasado, ¿no? En el Drive y bueno, en el canal, digamos, ¿no? Ya son parecidos y la mayoría se parecen también a los que ya hemos hecho durante clases, ¿no? Ya en las clases presenciales. Jóvenes, vamos a tratar de resolver este ejercicio, a ver. ¿Sí? En este caso, jóvenes, vamos a anotar los datos. Aquí vamos a colocar datos. ¿Ya? Datos. Un bloque cuya masa es de 50 kilogramos. ¿Ya? 50 kilogramos. De masa, ¿no? Se encuentra en reposo. Eso quiere decir velocidad inicial, 0, Serapio. ¿Ya? Se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,15. Anotamos el coeficiente de rozamiento. Se empuja con dos fuerzas. Fuerza 1 me indica que tiene un valor de 28 newtons. En este caso, la fuerza 2 tiene un valor de 34 newtons. Ahorita las vamos a ubicar estas fuerzas en el gráfico, ¿no? ¿Cómo se muestra en la figura? Calcular la aceleración del bloque. Bueno, jóvenes, en este caso, bueno, es evidente lo que nos pide. Esto es un ejercicio de dinámica, ¿no? Pero antes de resolverlo, jóvenes, nos vamos
a ir a la gráfica, ¿no? Obviamente es probable que el cuerpo se mueva hacia la derecha, ¿no? Es probable que el cuerpo se mueva hacia la derecha. No sabemos muy bien, pero sabemos que esa de aquí es la fuerza 2 y esa de aquí es la fuerza 1 que tiene 35 grados con la horizontal y fíjense el sentido que tiene la fuerza 1, está yendo hacia abajo, no está yendo hacia arriba, están empujando hacia abajo, ¿no? Y eso es importante. Otra fuerza que vamos a tener, jóvenes, denme un momentito, esto lo vamos a borrar, vamos a ver con otro color, siento que no se nota ese color, tal vez este se note más. Parece que sí. Aceleración. Y si estamos asumiendo que, bueno, al parecer sí va a ir a ese lado, ¿no? Pues la fuerza esta va hacia la derecha, esta también va hacia la derecha, ¿no? Creí que estaban jalando hacia atrás. Sí, porque las dos fuerzas van en el mismo sentido. Tienen básicamente el mismo sentido, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, que el cuerpo sí o sí se va a mover hacia la derecha, pero como tenemos rozamiento, jóvenes, y sabemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza que es opuesta al movimiento, ahí está. Fuerza de rozamiento o también conocido como fuerza de fricción. ¿No es así? Bueno, jovenzuelos, sabemos que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar el eje de las X y vamos a dibujar el eje de las Y. Ahí está. Y bueno, tenemos que dibujar todas las fuerzas. Para empezar, lo que tenemos, denme un segundín, la primera fuerza, la que va hacia la derecha, esta es la fuerza mayor, que sabemos que sería la fuerza 2. Y por este mismo lado tendríamos la fuerza 1, y como muestra en la figura, jóvenes, tiene un ángulo, ¿no es así? ¿De cuánto? 35 grados. Exactamente, 35 grados, ahí está. 35 grados. Y bueno, no hace falta, pero nunca se olviden de la fuerza de fricción. Y también tendríamos hacia la parte de arriba el valor de la normal, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Ahora, antes de continuar, no se olviden, por favor, de que el vector de la fuerza 1, denme un segundo, esta partecita la vamos a dibujar bien. Ahí está. Más o menos, ¿no? Pero no nos olvidemos que la fuerza 1, jóvenes, se descompone en ambos ejes. En el eje de las X y en el eje de las Y. Esta va a ser la fuerza 1 en Y. Dibujamos hacia arriba y bueno, como pueden observar, jóvenes, aquí tendríamos lo que sería la fuerza 1 en X. ¿Sí? Nada más. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué sería? Diga. Disculpe, no falta el peso en Y. Ah, bien, ¿no? Me estaba olvidando de lo más importante, jóvenes, que es el peso. Se nota que están atentos, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? ¿Se durmieron? Continuamos entonces, jóvenes. Entonces, en este caso, jóvenes, ya saben qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer, jóvenes? A ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Una sumatoria de qué, pero. X en Y. En X. En Y. En Y. Y. Ah, sí, en Y. Exacto. Vamos a hacer primero, jóvenes, una sumatoria de fuerzas en Y. Porque lo primero que tenemos que calcular, sabemos que es lo normal, ¿no? Por lo tanto, la normal es positivo, menos el peso y menos la fuerza 1 en el eje de las Y igual a 0. Por lo tanto, jóvenes, la normal va a ser igual ya a la fuerza 1. ¿Sería aquí por el seno o por el coseno de 35 grados? Esto pasa al otro lado como positivo, ¿no? Seno. 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 Seno de 35 grados. El peso pasa al otro lado también como positivo, pero sabemos que el peso es masa por gravedad. Bueno, jóvenes, no hay donde más equivocarnos, no hay donde se equivoquen, perdón. Aquí sería 28 newton por el seno de 35 grados. Más masa por gravedad. Sabemos que la masa es 50, la gravedad es 9,8, eso sería algo de 490, ¿no? Pero igual, le coloquemos 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el valor de la normal? Calcúlenlo.
506.06. Coma 06. Nos redondeamos. Ya, Newton, ¿no? Le pongo la N minúscula porque Newton sabes que podemos hablar con N mayúscula, ¿no? Pero se podrían confundir con la normal, ¿no? Así que por eso le estoy colocando en N minúscula. Continuamos, jóvenes. Ahora sí podemos hacer una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, jóvenes, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿No es así? Y bueno, tenemos aquí la fuerza 1 en X más la fuerza 2 y menos la fuerza de fricción, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Directamente despejamos, jóvenes, lo que sería la aceleración. Este ejercicio está bastante sencillo. Fuerza 1 por el coseno sería, ¿no? Coseno de 35 grados más la fuerza 2 y menos la fuerza de fricción, que sabemos que es mu por la normal. Todo eso dividido entre, aquí era masa por aceleración, la masa está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir aquí abajo. Y fíjense tranquilamente, jóvenes, lo único que tendría que hacer simplemente es reemplazar todos los datos que me da la pregunta. Aquí son 28 newtons por el coseno de 35 grados, más la fuerza 2, que sabemos que es igual a 34 newton, menos el coeficiente de rozamiento, que es igual a 0,15 por el valor de la normal, que en este caso es 506,1 newton. Todo eso dividido entre la masa. Jóvenes, por favor, díganme cuánto sería el valor de la aceleración. Menos 0,38. ¿Negativo sale? Sí. Sí, negativo. ¿Sí? Va, qué raro. ¿Habré anotado mal algún dato? A ver, no me deja ver aquí una ventanita. No, se nota bien. A ver, menos 0, ¿cuánto dijeron? 38. Bueno, jóvenes, me sale negativo y no es porque yo haya tomado mal el sentido de la aceleración. Me sale negativo porque la verdad aquí los datos o las fuerzas no son suficientes para moverlo, ¿no? No son suficientes para moverlo, no lo está pudiendo mover. Eso quiere decir que tal vez se haya equivocado en los datos, ¿no? Ya hay un errorcito en los datos. ¿Sí? A ver, vamos a corregirlo, vamos a tratar de corregirlo, ¿ya? No puede salirles negativo, jóvenes, porque no hay otras fuerzas que me indique que el cuerpo esté yendo hacia el otro lado, ¿no ves? No hay otra fuerza que me diga que el cuerpo vaya hacia el otro lado. La única fuerza que va en el otro sentido sería la fuerza de fricción, pero no. Está mal los datos aquí, ¿ya? En este caso, yo creo que sería bueno, si les pasa esto, que le pregunten a la ingeniera, ¿no? Que por qué le sale negativo, están tomando todo esto y, bueno, se ha debido equivocar aquí en algún dato, ¿ya? La única forma que yo veo que lo podemos solucionar nosotros es cambiando el coeficiente de rozamiento. Vamos a ver si se arregla con eso. En vez de 0,15, coloquemos 0,10. A ver, aquí lo corrigen, 0,10, colóquenle, o 0,1, ¿no? A ver si sale ahora positivo, a ver. Yo sé que no es mucho, pero bueno, peor es nada. Sí, ya sale positivo. Ya, ¿cuánto sale? 0,126. Ahora sí podemos decir que está en movimiento, ¿no? ¿Sí? Hace rato no podíamos decir que está en movimiento porque todas las fuerzas van hacia la derecha, jóvenes. Todas las fuerzas van prácticamente hacia la derecha. Y que me salga negativo, no hay cómo decir que yo haya tomado mal el sentido del movimiento. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, disculpe. ahí básicamente está mal planteado el ejercicio o es que tiene malos datos. Ahora sí, pregúnteme. Ingeniero. Pasa que usted lo redondeó, no es la normal, y yo le dije que era 506,06 y sin redondearlo sale positivo. ¿Seguro? Sí, ya lo calculé ahorita.
A ver, los demás verifíquenlo, a ver, sin haber redondeado la normal. Puede ser, digamos, ¿no? Pero por tan poquito. Sigue saliendo negativo. ¿Sigue saliendo negativo? Me mentiste. Ya me estaba por traer. Cambio, más raro. Está mal esa calculadora de Gabriel. Igual sale negativo. Sí, igual sale negativo, joven. Sí, pues, un decimal no creía que iba a afectar mucho, la verdad. Ya, está bien, pues. Está bien de esta manera, jóvenes. Ya les estoy indicando, fíjense, todas las fuerzas van hacia la derecha. No hay forma aquí en que yo me esté equivocando hacia dónde se mueve el cuerpo. ¿Ya? Y que me salga negativo, bueno, hay un error siempre entonces, ¿sí? Y en ese caso pueden preguntarle al ingeniero, no reclamarle, ¿no? Preguntarle por lo menos, ya ustedes han tomado bien los sentidos, que no puede, porque no puede salir negativo, digamos, ¿no? Ya, entonces en este caso nosotros estamos dándole solución cambiando el coeficiente de rozamiento, que sea bajísimo, ¿no? Bajo. Ya. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, al parecer creo que no tiene ninguna duda porque ya sé que ustedes están súper hacha en lo que sería dinámica, ¿no? Vamos a ver este otro de aquí. Este ejercicio lo quise hacer porque creo que no lo había visto o no lo habíamos visto con ustedes. Creo que en realidad no lo habíamos visto. ¿Ya? A ver. Vamos a ver qué dice la pregunta. Denme un segundo. Mientras tanto voy a buscar yo en mi tablet donde se encuentra ubicada esta pregunta. Ya, ahora sí. Aquí, evidentemente, vamos a anotar los datos. ¿No? Vamos a anotar los datos. ¿Ya? Bueno, para empezar tenemos la masa de un bloque que tiene un valor de 10 kilogramos, ¿no? ¿Sí? La pregunta dice, un bloque de 10 kilogramos es empujado hacia arriba sobre un plano inclinado, cuyo ángulo es 30 grados. No podíamos dejar de practicar los planos inclinados, ¿no? Sobre el plano horizontal por una fuerza horizontal de 50 kilogramos fuerza, ¿no? Una fuerza horizontal, ¿no? Ya. No puede ser, creo que este es el más largo de todos. El coeficiente de rozamiento dinámico, jóvenes, es de 0,25. Un segundito. Ahorita no tiene la gráfica, pero cuando la vean la gráfica, yo sé que se van a dar cuenta, porque sí hemos visto en los modelos de exámenes, creo que no lo habíamos hecho. Me pide hallar la aceleración, la velocidad del bloque después de haber recorrido una distancia. Denme un segundito a ver. Después de haber recorrido una distancia de 6 metros, la velocidad del bloque después de haber recorrido una distancia de 6 metros, la fuerza normal ejercida por el plano, dice, ¿no? La fuerza normal ejercida por el plano. Bueno, chicos, entonces nos vamos a poner manos a la obra para poder resolver este ejercicio y parte de eso, bueno, pues no, hacerlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Y no es tan parecido a la otra, porque la otra la gráfica es la misma. Ahorita fíjense, miércoles no puedo rayar nada. Ya, fíjense, este es el plano inclinado. Entonces, ¿sí? Ahí está. Aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Listo. Y bueno, jóvenes, voy a tratar de dibujarlo bien, a ver el bloque. Ahí está, más o menos bien. Listo, ¿no? Sí, pero lo más importante, jóvenes, ya. Lo más importante es la fuerza. La fuerza dice que es horizontal. ¿Está bien? Claramente me dice que la fuerza es horizontal. ¿Sí? No me dice que es paralela al plano inclinado, me dice que es horizontal. Por lo tanto, jóvenes, yo lo vamos a dibujar de esta forma. Caramba, no puedo dibujarlo. Se mueve mucho la pantalla. Ahí está. Esta fuerza, jóvenes, es horizontal. ¿Listo? Ahí está. Tenemos todas estas fuerzas. ¿Sí?
tenemos, bueno, este sería el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, ya sabemos que tenemos que llevarlo a un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? A un diagrama de cuerpo libre. Pero en este caso, lo curioso del diagrama es que sabemos muy bien que el diagrama va a estar en, aquí vamos a poner DSL, va a ser el diagrama, va a ser inclinado, no se olviden, ¿está bien? Por lo tanto, jóvenes, fíjense, a ver, vamos a dibujar el eje de las X, que ya saben muy bien que el eje de las X en este caso tiene que ser el plano inclinado, ¿no? Ya que lo dibujé mal. Esperen un rato, a ver, se está moviendo la pizarra de un lado para otro, ¿no? Ya, otra vez. Ahí está el eje de las X. Y ahí tenemos el eje de las Y. Bueno, jóvenes, entonces, lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es dibujar todas las fuerzas. Para empezar, para no olvidarme, como me olvidé hace rato, lo primero que voy a dibujar va a ser el peso. ¿Sí? Ahí está, el peso. No nos olvidemos que tenemos que descomponerlo. Y justo ahí está el peso en Y. Y los componemos hasta chocar con el eje X. Y este sería, jóvenes, el peso en X. No hay rozamiento, ¿no? No hay rozamiento, al parecer. ¿Sí? Sí, sí hay. ¿Hay rozamiento? ¿Dónde dice? A ver. Ah, sí hay. Ah, ¿verdad? No lo anoté todavía. Aquí tenemos, jóvenes, entonces la fuerza de fricción. Ya, la normal sabemos que va a ir hacia arriba, siempre perpendicular al plano. Y es el inciso C, ¿no? Porque me pide la normal, la fuerza normal ejercida por el plano. Pero aparte de eso, jóvenes, fíjense, cuando el cuerpo, este cuerpo era empujado por una fuerza que era paralela al plano, miren, o sea que era paralela, así, ¿no ves? Ya, esta fuerza se dibujaba aquí sobre este mismo eje, sobre el eje de las X, pero en este caso tenemos la fuerza que es horizontal. Entonces, esta fuerza, espero que aquí lo entiendan, jóvenes, fíjense, esta fuerza se dibuja como una línea horizontal así. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, el plano inclinado con una horizontal sabemos que son 30 grados, ¿no? Entonces, aquí tenemos 30 grados. Miren, le vamos a anotar ese ángulo porque lo vamos a necesitar igual. Fíjense, aquí sabemos que hay 30 grados. Bueno, si aquí hay 30 grados, de aquí a aquí hay 60, ¿no? Y de aquí a aquí hay otra vez 30, ¿no? Ahí está. Pero lo más importante, jóvenes, es que no se tienen que olvidar de descomponer este vector, porque también se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. Ahí está, jóvenes. Yo sé que está todo un chiperío, parece, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a iniciar, evidentemente, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, ya que tenemos rozamiento. La sumatoria de fuerzas en Y, jóvenes, va a ser igual a la normal, menos el peso en el eje Y, menos la fuerza en el eje Y, que va a ser todo esto igual a 0. Por lo tanto, jóvenes, la normal va a ser igual al peso en Y más la fuerza en Y. Jóvenes, el peso en Y sería por seno o por coseno. Este es el peso en Y, fíjense. ¿Por seno o por coseno? Coseno. Coseno. Entonces aquí sería masa, gravedad por el coseno. Más la fuerza en Y. La fuerza en Y sería esta, ¿no es así? De aquí a aquí es lo mismo que de aquí a aquí. Entonces sería seno o coseno con respecto a este ángulo. Seno. Seno. Pero hay algo que no hemos calculado, que no hemos podido, que no hemos aclarado al principio, que es lo que siempre les trato de hacer recuerdo, es que nunca se olviden de convertir, ¿no?
Un kilogramo fuerza, jóvenes, es igual a 9,8 newton. Y la fuerza sabemos que es igual a 50 kilogramos fuerza. ¿Cuántos newtons serían? 490. 490. Exacto. Listo. Jóvenes, continuamos entonces. Aquí tenemos el valor de la masa, que sabemos que es igual a 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 por el coseno de 30 grados. Más la fuerza, que sabemos que es igual a 490 por el seno de 30 grados. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, ¿cuánto sería el valor de la normal? Calcúlenlo, a ver. 330 redondeando. 330. ¿A todos les sale ese mismo valor, jóvenes? Verifíquenlo, por favor. Sí, eso sale, ingeniero. Bueno, entonces el inciso A es bastante claro y específico, me pide calcular la aceleración y es evidente que este cuerpo va hacia arriba, por lo tanto vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Perdón, no sé qué estaba pensando. Sumatoria de fuerzas en X que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje de las X? Tenemos 3 fuerzas. Fx menos la fuerza de fricción y menos el peso en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y tranquilamente de aquí ya despejamos la aceleración, que va a ser igual a la fuerza en el eje de las X, que sería fuerza por... Si Fy es por seno, F de X va a ser por coseno, ¿no? Fíjense, F de X es por coseno, ¿no? Coseno de 30 grados. Bueno, anotamos, coseno de 30 grados. Menos la fuerza de fricción, que sabemos que es igual a mu por la normal, y menos el peso en X. Jóvenes, ¿el peso en X sería por seno o por coseno? Seno. ¿Qué estaban viendo? Todo esto dividido entre la masa. Por lo tanto, jóvenes, la aceleración va a ser igual a la fuerza, que sabemos que la fuerza es igual a 490 newton por el coseno de 30 grados. Todo eso menos el coeficiente de rozamiento, que sabemos que es igual a 0,25 por el valor de la normal, que es 330 newton, ¿no? Menos la masa, que es 10 kilogramos por 9,8 y por el seno de 30 grados. Un segundito, no se olviden que todo esto tiene que estar dividido entre la masa, que sabemos que es igual a 10 kilogramos. Bueno, jóvenes, por favor, ¿cuánto sería el valor de la aceleración? $29.28. 29,28. ¿A todos les sale ese valor? Verifiquen, por favor. Sí, está bien. Bueno, ese sería, jóvenes, el inciso A. ¿No es así? Ese sería el inciso A. Bueno, muchachos, vamos a calcular ahora el inciso B. ¿Qué me pide calcular? A ver, ¿qué me pide calcular? La velocidad del bloque después de haber recorrido una distancia de 6 metros. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí vamos a asumir que la velocidad inicial es 0, ¿no? Que parte del reposo. ¿Ya? Y la pregunta me pide calcular la velocidad, obviamente la velocidad final del bloque después de haber recorrido una distancia de 6 metros. Y todo esto lo podemos resolver por cinemática. Entonces, así por cinemática. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esto se hace 0. Por lo tanto, jóvenes, la velocidad final va a ser igual a 2 por la aceleración, que es 29,28. ¿No es así? Metros sobre segundo al cuadrado, y por la distancia, que sabemos que son 6 metros.
¿Cuánto sería, jóvenes? $18,74. Listo, jóvenes. Y bueno, ¿qué nos falta? El inciso C, que básicamente ya lo hemos calculado, ¿no? Me pide el valor de la normal, que sabemos que tiene un valor de 330 minutos. Listo, jóvenes. Esos son los ejercicios que preparo por hoy día, jóvenes. No tengo más ejercicios, van a disculpar. Eso sería todo por hoy. ¿Está bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, jóvenes, antes de que finalicemos la clase? Yo tengo, ingeniero, una pregunta. Diga. Ahí cuando hace la sumatoria, cuando hizo cuando reemplazó los datos del mío con la normal, ¿por qué lo reemplazó? No lo puso. Aquí. Eso es la fuerza de rozamiento. Espérame un ratito a ver. No les escuchaba bien. Ya. Ya. No se olviden, aquí es fuerza en X. Esto es fuerza en X. Y esto de aquí es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, jóvenes, es igual a mu por la normal. ¿Ya? Y mu vale 0,25 y la normal vale 330. ¿Ya? De ahí hemos sacado ese valor. La fuerza de fricción es mu por la normal. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda?